Tardé en darme cuenta, más de la cuenta, pero no hubo dudas cuando peludas me miré las patas y me vi la cara con esta mirada sofisticada. Un chat de leche no adulterada orgánica. Salud. Ah, qué rico. Tomando leche natural y leche espiritual no adulterada. Leche espiritual orgánica también estamos tomando hoy. Y continuamos con nuestra serie de ovejas y corderitos. Y estamos convencidos que lo que vamos a vivir durante estas próximas semanas va a producir mucho crecimiento. Mucho crecimiento. Muchas de las razones por las cuales un cristiano no está donde debería de estar fue porque no se colocó bien el fundamento. Entonces, lo que estamos haciendo es que no importa nuestra edad espiritual, no importa la edad espiritual que tengamos, el Señor va a producir a través de esta serie que nuestros huesos se terminen de formar y que los que no se habían empezado a formar se empiecen a formar como debe de ser. El tema de hoy, una de las doctrinas que vamos a hablar el día de hoy es arrepentimiento del pecado. Pero antes de entrar un poco en materia, esta es una de las grandes preguntas que siempre nosotros nos podemos hacer y es, ¿qué pasaría si tú murieras hoy? ¿Qué pasaría si hoy fuera el día de tu muerte? ¿A dónde irías si murieras hoy? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es tu destino si murieras hoy? Y cuando uno hace esa pregunta, uno obtiene muchas respuestas. Algunas de las respuestas que más uno puede escuchar cuando hace estas preguntas es, bueno, yo soy una persona buena, y como soy una persona buena y no le hago daño a nadie, entonces yo me imagino que voy para el cielo. Otra de las respuestas que uno escucha muchas veces por ahí es cuando dicen, no, es que yo voy a Reforma, yo voy a darle a los pobres, yo alimento a los pobres, yo estoy en las calles con el huérfano, yo siempre estoy haciendo algo social. Y si uno no tiene bien el fundamento de todo esto, la mayoría de las veces los creyentes van a volver atrás. Entonces, muchas de las personas terminaron encontrándose con Cristo después de un llamado emocional. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo y que su vida cambie para siempre? Y eso salía todo el mundo porque todos estaban amargados con su vida, obviamente. Si uno no tiene a Cristo, uno está amargado con su vida. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo y que sus enfermedades sean sanadas? Entonces pasa el río de gente. Yo quiero dejar de estar enfermo. ¿Cuánta gente quiere aceptar a Cristo y volverse el hombre más millonario del mundo? Y todo el mundo va, yo quiero ser el próximo millonario. Y nosotros tenemos que hacer un flashback de cuál fue el momento donde nosotros aceptamos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas y cuál fue la razón por la cual nosotros decidimos seguirlo. Entender dónde fue ese inicio nos va a ayudar a poner una buena estructura en nuestra vida espiritual. Si pasamos porque pasó la abuelita, venga chino que vamos para adelante a aceptar al Señor, hay que poner un fundamento diferente. Vea, pase usted. Yo vi tanta gente en la iglesia diciendo, vea, pase, y los empujaban, ¿no? Yo recuerdo que cuando Eri fue conmigo por primera vez a la iglesia, estábamos en medio de, acuérdense que estábamos separados. Entonces ese día yo dije, no, Erika se volteó y me dijo, si paso adelante me tengo que quedar en esta iglesia. Y yo le dije, claro, convencido que ese era el día donde iba a caer. Y me dijo, pues no paso. Y yo me quedé como que, ay, chanfle. Y ahí empecé a entender pues que el reino no se puede manipular, que esto depende del Espíritu Santo de Dios y nosotros no podemos intentar manipular a nadie porque así no funciona. O sea, que pase mi hijito, pase el sobrino, pase adelante y lo traen adelante obligado, no significó nada.
No significó nada. Diga, tiene que haber convicción. Entonces, la forma como usted pasó adelante, como usted aceptó al Señor, pudo haber sido errónea. Y si fue errónea, esa es la razón principal por la que un creyente vuelve atrás. No se sanó, no se volvió rico, no le cambió la vida, la fiebre le volvió a dar. Entonces, la promesa con la cual aceptaron al Señor no se cumplió. Entonces dicen, no, ¿para qué si no se cumplió la promesa que me habían hecho? Por eso estamos poniendo este fundamento esta mañana. Es muy importante lo que usted va a escuchar en los próximos minutos. Isaías 64:6. Le voy a compartir de la Nueva Versión Internacional. Todos los versículos esta mañana son de Nueva Versión Internacional. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Bien romántico ese versículo, ¿verdad? Trapos de inmundicia tiene que ver con lo que eran las toallas higiénicas de las mujeres en ese tiempo. No existía lo que existe hoy en día. Eran trapos realmente con los que se ponían. Se ponían para cubrirse. Y la comparación en el libro de Isaías es muy tremenda con todos nosotros. Dice, somos gente impura. Nuestros actos de justicia, nuestras buenas acciones. O sea, nosotros no vamos a ir al cielo porque alimentamos a los pobres. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque rescatamos a un huérfano de las calles. Tampoco lo vamos a hacer. Porque lo compara el profeta en Isaías como trapos de inmundicia. O sea, eso para Dios no significa nada. No significa nada. Todos nos marchitamos como hojas y nuestras iniquidades, diga, pecado. Nuestro pecado nos arrastran como el viento. Ay, mire, estoy convencido que la voz del Espíritu Santo quiere hablarle hoy. Siento una presencia sobrenatural esta mañana del Espíritu Santo de Dios. El Señor va a arrancar algo tremendo de raíz en el corazón de los que estamos aquí y en el corazón de la gente que nos ve, que nos va a ver el próximo lunes o martes que está el video en YouTube. Hay 2,000 suscriptores fijos ya en YouTube. Es gente que ve habitualmente la prédica. El lunes, si no se ha subido, ya me están llamando a decir, ¿dónde está la prédica? ¿Dónde la puedo conseguir? Son 2,000, equivalente a 2,000 ovejitas rayadas. Necesitamos partir con una conciencia esta mañana, y es que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja del Señor. Si queremos estar cerca de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y vamos a entender, la primera respuesta más rápida en qué tenemos que hacer para poder estar cerca de Dios es no pecar. Esa es la primera respuesta. Pero todos los que dejan de pecar sin arrepentirse, vuelven a pecar. Y vamos a ver algunos ejemplos. Si no hay un genuino arrepentimiento, vamos a caer siempre en lo mismo, tarde que temprano. No se habla del pecado como si este fuera un galardón. Se habla del pecado como si esta fuera una gran vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando usted habla con creyentes, con cristianos y les dices, ¿de dónde te sacó el Señor? Ahí empiezan las respuestas y ellos empiezan a decir muy jactanciosamente, no, yo era un mujeriego, men. Mire, la que conocía, caía. Y lo dice con orgullo. ¿Y de dónde te sacó el Señor? No. Mira, el narcotráfico lo inventé yo. Yo me inventé todo eso. Yo soy el mero de Jalisco. Y la gente cuando le dice, ¿de dónde te rescató el Señor? Empieza a hablar de dónde el Señor lo sacó, jactanciosamente. Como si fuera un galardón. Mire, cuando yo cuento mis trapos de inmundicia, cuando yo tengo que contarle a alguien, muchas veces el Señor me lleva a contarle a mis discípulos. Todos mis discípulos, los que caminan cerca de mí, saben lo peor mío. Lo peor. Para que el día de mañana no se enteren por el lado de otro. Ellos ya saben que yo fui rescatado del infierno. Pero cuando yo hablo con ellos de esto, yo no me jacto.
del lugar donde Dios me sacó. Siento vergüenza. Me da mucha vergüenza. Y les digo esto, mira, siento bochorno tener que contarte esto. Me da mucha pena. Pero de ahí fue donde el Señor me rescató. Entonces, desde el día de hoy, ustedes y los que están viendo por internet, no se jacten de su pasado. Porque eso quiere decir que no estás. Mire, un delincuente puede ser juzgado y castigado, pero eso no significa que el delincuente está arrepentido. Mire, castigamos a nuestros hijos, pero no los sabemos mover a arrepentimiento. Por eso vuelven a pecar. Entonces uno tiene que aprender a dialogar con los hijos y decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué te movió a hacer esto? ¿Qué te movió a mentirme? ¿Por qué me mentiste? Mira, si tú mientes, estás desagradando el corazón de Dios y me estás deshonrando a mí. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Si tú mientes, eres hijo de Satanás, no de Dios. Cuando yo le dije eso por primera vez a Cristian, el tipo quedó como que, wow. Pero la verdad, el padre de la mentira es Satanás. Entonces, si mentimos, ¿de quién somos hijos? Mire, no levante la mano, ¿cuántos mentirosos habrán aquí? Sí, pastor, pero son mentiritas de esas que no le hacen mal a nadie. ¿Qué? ¿Qué es ese comentario tan absurdo y tan inmaduro? Te estás haciendo daño a ti mismo. Y necesitamos aprender a ser radicales. El pecado nos aleja de Dios. Su impureza nos aleja de Él. Y les voy a enseñar una palabrita. ¿Están listos para aprender? A mí me gusta ir a la iglesia a aprender. Por eso Arde es un lugar de capacitación, de entrenamiento. Y yo creo que esta es la identidad que nosotros vamos a tener hasta que Cristo vuelva, ¿no? Porque la iglesia se cierra cuando Cristo vuelve, porque no fuimos con Él, ¿no? Y por ahí los que estaban rezagados, los que no creían, empiezan a ver los videos en YouTube. Y entonces hace abrir alguna Arde ahí para la lluvia tardía, ¿no? Pero diga, yo no voy a estar aquí. No voy a estar aquí. Esta es la palabra. Posiblemente hay gente aquí muy inteligente, pero yo me la aprendí esta semana. ¿Ok? Usted puede ser más inteligente que yo. Aquí va a mirar si es más inteligente que yo. Después no me chicanee. La palabra es impenitente. ¿Cuántos la sabían? Uy, entonces aquí ya yo fui el ganador, ancheta para mí. Impenitente. Esa palabra es importante. ¿Por qué? Esa palabra es de concurso, ojo. Son las personas obstinadas en el pecado sin arrepentimiento. A todos conocemos gente así. Mire, no haga eso. No haga eso. Y le insistimos, no se meta ahí. No haga negocio con esa gente. Mire, no vaya por ahí. Deje de vender ropa chiviada. Deje de hacer chanchullos. Deje de meter cheques sin fondos. Pero ¿cuál es su actitud? Siempre son personas que se mantienen ellos, son impenitentes. Personas que se obstinan con el pecado y nunca se arrepienten. Ejemplo, un hombre infiel es descubierto por su esposa. Se acostó el hombre cansado de hacer sus fechorías. Ella fue, cogió el teléfono, vio los textos, vio los mensajes, vio la foto y cuando vino donde él, ¡ah! ¿Qué haces viendo mi teléfono? Mira, te descubrí, me has sido infiel. Entonces, a partir de ese momento, ese hombre, todo su esfuerzo está por reconciliarse con su esposa, por contentarla, literalmente por contentarla. Entonces ella está amargada por una semana, pero a la semana se le olvidó que el hombre se acuesta con otra. Y que la enfermedad que él adquiere la va a adquirir ella, tarde que temprano. Y que el SIDA que adquiera el promiscuo la va a adquirir la mujer que está ahí esperando recibirlo. Y él empieza a hacer todo, rosas,
comida, perfume, regalos, palabras. O sea, todo lo que no había hecho en 6 meses sale a la luz para contentar a esa persona. Pero en el fondo ese hombre no está arrepentido. Simplemente lo cachó. Lo cacharon. Un hombre arrepentido es el que va donde su esposa, consciente de que lo más probable es que lo boten, y le diga: tengo que confesarme contigo. Pequé contra Dios, pequé contra ti y te fallé. Y estoy supremamente arrepentido. Sé que esto me puede costar mi matrimonio, pero tengo que confesarlo y estoy arrepentido. Diferente, ¿no? El que terminó contentando a la mujer después de sus fechorías, tarde que temprano volverá al mismo estiércol. Qué serie tan romántica. Solo a través del arrepentimiento habrá un cambio de conducta. Solo por medio del arrepentimiento habrá un cambio de conducta. Debemos aceptar entonces esta mañana que hay una justicia divina. Para nosotros poder caminar en el Señor, para poder crecer en el Señor, tenemos que aceptar y entender que hay una justicia divina. Si antes de pasar adelante, de aceptar a Cristo en nuestros corazones, aleluya hermanos, pudiéramos escuchar un mensaje que diga: hay una justicia divina que cae sobre cada ser humano. Y en el libro de Isaías dice que todos nuestros actos nos conducen a muerte, pero que necesitamos su justicia, que es a través de Jesús, su muerte en la cruz, para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, hay algo que se llama pecado. Emma y el mono, vengan para acá. Uno aquí y otro al frente, mirándose frente a frente. Entonces, hay algo que se llama pecado. ¿Ok? No se den picos, por favor. Ustedes son nuevas criaturas. Y solo como ejemplo, diga, denos un ejemplo, pastor. Ay, gracias. Yo estaba con muchos deseos de hacerlo. Vamos a suponer que Emma es Dios y que el mono es el mono. Pero le fue bien, ¿no? La naturaleza humana del mono lo aleja de Dios por causa de, pon tu pecho aquí. Eso. El pecado separa al hombre de Dios. Y tenemos que comprender que hay una justicia divina que en Cristo toma el pecado, se lleva el pecado y reconcilia a Dios con el hombre. Diga, justicia divina. Un aplauso para mis modelos. Qué buenos actores. Recuerden que yo soy su manager, si los llaman de las cadenas latinas o gringas. No va a ser fácil que lo soltemos, pero bueno. Verlo claramente nos ayuda a entender que el pecado nos separa de Dios. Cristo toma el pecado y nos reconcilia con Él. Justicia divina. Pero para poder ser reconciliados necesitamos arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento genuino, si nos creemos que somos buenos, que no, que es que... Por ahí yo he escuchado mucha gente que dice: mi abuelita era una santa. No. Mire, mi familia lo peor, pero mi abuelita una santa. Gente engañada, que no conoció a su abuelita en sus años mozos. Donde supiera la verdad sale espantado ese muchacho.
Y el mensaje del reino es y sigue siendo y será para esta generación: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje y la voz profética en este tiempo. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo predicó, Jesús lo predicó, y Pedro, empoderado por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, dijo: arrepiéntase porque el reino de Dios se ha acercado. Diga: arrepentimiento. ¿Sabe? Hay un ejemplo. Y es que hay una gran diferencia entre dos pecadores muy famosos en la Biblia: Judas y el rey David. Pecadores, pero mire, de los duros. Esos se ganaron unas cuantas estrellas en pecado. Es que Judas tiene que tener un lugar especial entre las celebridades malignas, entre los antihéroes, porque es que Judas entregó a Jesús. Sí, Judas nos estaba representando a todos nosotros de alguna forma, pero Judas literalmente entregó a Jesús con un beso de remate, de esos hipócritas que te abrazan: esta estúpida, y te abrazan. Ojalá se haya echado desodorante hoy. Te abrazan y hacen caras, ¿no? Judas, tremendito, tremendito. ¿Y qué les parece el rey David? Se levanta un día, era el rey, los otros estaban peleando, él relajado, a las 10 de la mañana cuando salió el sol, abrió la ventana y encontró una mujer desnuda. La miró, la codició, la mandó a llamar. Se dejó llevar por los placeres de la carne, se acostó con ella, y cuando vio que estaba como enredado el asunto, entonces terminó de rematar, mandando a su esposo al frente de la batalla para que muriera, tratando de encubrir el pecado. Thank you, Jesus. El ser humano sin Cristo está tratando siempre de encubrir su pecado. Y el ser humano con Cristo expone su pecado, porque entiende que Cristo lo lleva en la cruz. Por eso tenemos que arrepentirnos. Judas estaba muy triste por lo que había hecho. Entonces se ahorcó, pero nunca se arrepintió. Solo estaba triste. David estaba consciente de lo que había hecho. Se confesó y se arrepintió. Entonces Dios lo perdonó. ¿Qué quiero decirte esta mañana? Debemos ser conscientes que pecamos contra la naturaleza de Dios, porque Él es santo. Y sabe una cosa, eso nos involucra a todos. Cuando alguien peca, peca contra Dios, peca contra su hermano y peca contra sí mismo. La persona que peca hace daño. Pero si nosotros esta mañana entendemos que pecamos contra Él, solamente ese hecho nos debería de servir como motivación para seguir el buen camino. Si antes de pecar nosotros dijéramos: si yo hago esto, estoy pecando contra Dios. Si ponemos ese precedente y entendemos en contra de quién estamos realmente pecando, primeramente, nosotros vamos a ser más conscientes para huir de la tentación y para no pecar, para seguir en el buen camino. Le voy a decir las dos cosas con las que lidia el ser humano, por las cuales no se arrepiente. De esa gente que ha venido a la iglesia muchas veces, viene a la iglesia, ha venido regularmente, ha estado en servicios poderosos, en ministraciones increíbles, pero no termina de pasar nada. Es como que no termina de cuajar la cosa, no termina de encajar en todo esto. Es porque esas dos personas, esa persona expresa de dos
situaciones muy dramáticas en su vida: el orgullo y la rebelión. Entonces, el orgullo no le permite entender que necesita de Dios. No, yo puedo solo. Yo lidio con mi vida solo porque es mi vida. Y está rebelde con Dios. Hay una rebelión en su corazón. Está peleado con Dios. Rebelión. Entonces, esto nos lleva a entender por qué algunos creyentes en la iglesia no terminan de dar fruto. ¿Por qué si están en la iglesia? ¿Por qué si sirven? ¿Por qué si ofrendan? ¿Por qué si tienen una vida espiritual? ¿Por qué no terminan de dar fruto? Y es porque no se han arrepentido. Terminaron metidos en esto, en esta burbuja espiritual, por casualidad. Pero nunca terminaron de arrepentirse. Fueron atraídos de una forma equivocada. Y todo el que haya sido atraído de una forma equivocada vivirá un cristianismo equivocado. El arrepentimiento es la previa al fruto. Cuando tú te arrepientes de corazón, entonces estás listo para dar fruto. Pero hoy en día los cristianos andan todos con credenciales y membresías. Es como que todos tienen un carnet que dice: soy salvo. Y sacan su carnet: no, yo soy salvo. Y sacan el carnet y dicen: yo soy salvo. Esa es su membresía. Y tiene el logo de la iglesia. Miembro número 9980. Y esto no se trata de eso. Esto no se trata de números, no se trata de estadísticas y no se trata del protocolo de una organización. Esto se trata de la vida espiritual que tenemos escondida en Cristo Jesús. El Salmo 51:3 dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Es el rey David diciéndolo. Es el rey David reconociendo que había cometido un pecado moral con Betsabé y que había hecho que Urías fuera muerto en el frente de la batalla, pero realmente el rey David estaba arrepentido de su adulterio con Betsabé y también de asesinar a su esposo para cubrir su pecado. Él sabía que sus acciones dañaron muchísima gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios lo perdonó misericordiosamente. Cuando no reconocemos el pecado porque tenemos temor de Dios, es porque no conocemos su misericordia. Este mensaje busca que tú seas consciente del pecado, pero para que entiendas que necesitas de Dios, que necesitas de su misericordia y que Él es lo suficientemente amoroso para cubrirte con amor, con misericordia y con perdón. Es la única forma que tú puedes restablecer la comunión con Él. Todo ser humano tiene la posibilidad de reconciliarse con un Dios amoroso. El rey David lo dijo en Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Necesitamos que nuestro corazón sea limpio por su Espíritu Santo. Y que nuestros espíritus estén firmes, porque es el diseño de Dios. No tener una revelación correcta de Dios impide que podamos arrepentirnos. Si no conocemos a Dios, no nos vamos a poder arrepentir. Si nos relacionamos con Dios por medio del oro, de la plata, del barro, no nos vamos a arrepentir. Si nos relacionamos con Dios por medio de la religión, no vamos a poder arrepentirnos. Ni a través de estampitas, no va a ser a través de una religiosidad. Tiene que ser a través de una verdad. La verdad de Dios. Pero tenemos que ser lo suficientemente humildes.
No ser presos del orgullo ni de la soberbia, para reconocer, es duro. Reconocer que hemos dado pasos en falso y que nos hemos relacionado con Dios de una forma que a Él no le agrada. Pero quien logra cruzar ese umbral se encontrará con la verdad y la vida abundante que está en Cristo Jesús. Necesitamos la revelación correcta de Dios para podernos arrepentir. La palabra de Dios dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Hechos 17:30 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Queriendo Dios decir, el libro de los Hechos es un libro profético, queriendo Dios decir que es el tiempo donde la ignorancia es removida de los corazones y viene un tiempo donde tú podrás ver y entender que nos movemos en Él, vivimos en Él y existimos por Él. Y se quita todo velo para que nosotros podamos arrepentirnos. Esta generación se llama arrepentimiento. Y escuchamos la voz de nuestro pastor. Y escuchamos la voz del pastor, del buen pastor, del pastor supremo que es Jesús. Necesitamos sentir el peso de su pecado. Recuerdo cuando fui a un retiro de liberación. Cuando yo fui al retiro de liberación, en realidad el Espíritu Santo ya me había liberado. El Espíritu Santo venía lidiando conmigo. Como les dije, fui rescatado del infierno también. Pero cuando yo comencé en mi caminar con Cristo, me sumergí profundamente en una relación con Él. Que no dependía únicamente de mi reunión dominical o mi reunión el miércoles. Yo aprendí a escuchar la voz de Dios, a buscarlo, a orar, a leer su palabra, y empezó un proceso de descontaminación en mi vida. Entonces cuando yo fui a ese retiro de liberación y vino el primer liberador así lleno del Espíritu a sacarme demonios, empezó y sale el no sé qué, y adulterio y mentira y robo y fornicación y un montón, me nombró todos los chamucos que podían existir. Y yo ahí como cooperando a ver si, para que saliera todo, ¿verdad? Yo estaba dispuesto. Y así. Y él me mira y me dice, men, vos estás limpio. Vos estás limpio. O sea, ya había vivido mi proceso. Dios me había llevado por un proceso intenso de liberación, donde yo en las noches veía mi pecado y comenzaba a llorar. Y a llorar y a llorar y a llorar, y Dios me iba liberando y me iba sanando y me iba purificando. Entonces cada sesión, porque claro, a cada hora, después de cada charla había una liberación. Entonces siempre pasaba y él me decía, está limpio, está limpio. Y yo me frustré. Yo dije, yo pagué esta platica para venir a que... Me frustré, o sea, por el contrario a sentirme feliz, yo me sentía mal. Dije, no puede ser que yo vine aquí a perder mi tiempo. Miré al cielo y dije, Señor, permíteme sentir el peso del pecado. Permíteme sentir el peso de nuevo de mi iniquidad. Permíteme sentir el peso de mi mentira, de mi falsedad, de mi oscuridad. Y en ese momento cayó sobre mí toda ese mugre con el que yo cargaba antes de conocer al Señor. Y me sentí la persona más cochina del mundo, la persona más pecadora del mundo. Y sentí el peso del pecado. Porque nadie podrá arrepentirse si no se ve confrontado con su propia iniquidad y con su propio pecado. Nadie podrá arrepentirse si siente que es muy bueno y que no necesita de Dios. Necesitamos ser movidos a buscar la misericordia del cielo. El buen fundamento de un cristiano parte del arrepentimiento.
Si no hay arrepentimiento, se está construyendo en falso. Segunda de Corintios 7:9 dice: sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó a arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Qué impresionante. ¿Estás sintiendo una tristeza esta mañana? ¿Estás sintiendo una tristeza en su corazón? Pues qué bien. Qué bueno que se está sintiendo mal. ¿Sabe por qué? Porque esta tristeza a usted lo va a acercar a Dios. Esta tristeza a usted le va a acercar al Señor. Pablo habla de la tristeza que conduce a un cambio de mente y la tristeza que nos conduce a salvación. No una tristeza que nos lleva a deprimirnos y a estar en una cama llorando por una semana. Porque pobrecita de mí, pobrecito de mí. Tristeza que mueve arrepentimiento y que te acerca a Dios. Segunda de Corintios 7:10 continúa diciendo: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Habla de toda esa gente que está deprimida en sus emociones. Pero necesitamos sentir una tristeza que nos acerque a Dios. No una tristeza emocional que nos aleje de Él. El pecado deprime. El pecado mata lentamente. El pecado produce depresión. ¿Por qué hay gente deprimida? ¿Por qué hay cristianos deprimidos? Porque están pecando. El arrepentimiento da paz y produce vida. Romanos 6:2 dice: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Diga: yo he muerto al pecado. Entonces, si hemos muerto al pecado, ¿nosotros qué hacemos dándole respiración boca a boca al pecado cada vez que se nos da la oportunidad? Tratando de revivir el muerto. ¿Por qué echamos para atrás? Porque no nos hemos arrepentido. Por eso es que las cárceles están llenas de delincuentes por los mismos delitos. Fue a la cárcel por robar, salió y volvió por robar, salió y volvió por robar. Nunca se arrepintió. Necesitamos un cambio en el corazón, que es espiritual. Necesitamos un cambio en la voluntad, que es la facultad de nosotros decidir. Necesitamos un cambio en los sentimientos, y ese es sobre las emociones. Necesitamos un cambio en las acciones, y eso habla de nuestra forma de vivir. ¿Sabe algo hermoso? Hermoso esta mañana. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Levante su mano ahí donde está. Diga: Padre Celestial, dame tu regalo. Me quiero arrepentir genuinamente para poderme reconciliar contigo. Dame ese regalo de arrepentimiento. Concédelo a mi corazón para que mi vida y mis huesos espirituales sean fortalecidos. Amén. ¿Sabe una cosa, iglesia? Esto quiere decir que Él pone en nosotros la convicción que fallamos, porque nosotros, ninguno de los que estamos aquí, fuimos creados para pecar. El pecado es una manifestación de Satanás. Somos creados para manifestar santidad. Cuando alguien falla, cuando alguien tiene un mal pensamiento, cuando alguien se equivoca, yo siempre digo y enseño: tú no eres el malo es el diablo. El diablo es el malo, él es el que te lleva a pecar, el que te arrastra a pecar. Lo que no podemos dejar es que él nos arrastre con él. Esta mañana yo le desafío a que ponga una línea y le diga al pecado y a Satanás: de aquí no vuelves a cruzar, no vas a volver a cruzar,
Porque aquí hay una línea certera por el Espíritu Santo. Se puso una pared. Y no puedes volver a pasar esa línea. Me consagro al Señor. No hablo de gente que va a ser perfecta, porque, por Dios. Pero sí gente que es consciente de lo que es pecar. Segunda de Timoteo 2:25 dice: así humildemente debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Diga, es un don de Dios. El Señor es el que concede ese arrepentimiento para poderlo conocer. ¿Sabe qué pasa aquí? El Espíritu Santo nos está exhortando a cambiar patrones de pecado por convicciones de santidad. Patrones de pecado por convicciones de naturaleza divina. Patrones que nosotros hemos caído como seres humanos por movernos en la naturaleza de Dios y en la naturaleza de su Espíritu Santo. Trace esa línea hoy. Trace esa línea al pecado. No siga maquinando la forma de pecar. Tirando anzuelos para poder complacer a su carne. No maquine el mal, no trace el mal. No busque hacer eso. No juegue con lo divino, no juegue con lo que es de Dios. No juegue con eso. ¿Ustedes conocen quizás cristianos que están tristes todo el tiempo? ¿Sí? Levante la mano si conoce un cristiano que mantiene triste. Yo conozco unos cuantos. No disfrutan del gozo de la salvación porque siguen envueltos en el pecado. El pecado sigue siendo el Señor de sus vidas y el pecado no los deja disfrutar del reino. Y entonces, ¿por qué no podemos librarnos del pecado? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos atados? Le voy a dar una explicación esta mañana. Diga, Dios háblame, Señor háblame. Le voy a dar una por la cual mucha gente sigue atada al pecado. Esto está bueno. Esto está buenísimo. Proverbios 24, del 1 al 2. No envidies a los malvados, ni procures su compañía, porque en su corazón traman violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Una de las razones por las cuales tú no te libras del pecado es porque estás muy mal relacionado. No te estás juntando con la gente correcta. Te estás juntando con los chicos malos, bad boys. Estás envidiando las cosas que están afuera de Cristo. El Señor te rescató de la muerte y tú estás deseando acostarte con ella. Estás buscando su compañía. La gente que no conoce a Dios, desafortunadamente, está siempre tramando violencia. En su corazón hay iniquidad. Si nosotros somos malos de paquete, imagínese la gente que no conoce al Señor. Esta mañana le reto a que usted ponga límites entre usted y esas personas. ¿Sabe una cosa? Hay un tiempo donde uno puede influir en las amistades y hay un tiempo donde uno tiene que huir de ellas. Si tú te acercas a gente, que sea para influenciarlos con tu Cristo, no para que perezcas con su estiércol. Es el tiempo que tú te pongas serio y seria y sepas si tienes la madurez para estar con gente y atraerlas al Señor, o terminas de feria de Manizales, viviendo la vida loca, danzando a Baal. Por eso no nos libramos del pecado, por las amistades. Algunas personas nos atan a su vida. No nos libramos del pecado porque muchas veces entramos al Facebook
y codiciamos lo que está haciendo la adúltera. Ah, pero mira cómo vive bien. Otro día de playa para la chica. Ah, pero mira, un nuevo carro. ¿Viste la casa que se compró? ¡Wow! ¿Viste el nuevo novio de Juanchita? Está buenazo. Qué bueno está. Entonces estamos codiciando la vida de los que no conocen a Dios, sin entender el privilegio que tenemos como hijos. Estamos codiciando lo malo porque nunca nos arrepentimos. Estamos codiciando lo que dejamos atrás porque genuinamente no pasamos adelante a decirle al Espíritu de Cristo que morara en nosotros. Y si no hay arrepentimiento, tarde que temprano vamos a querer robar. Tarde que temprano vamos a querer adulterar. Tarde que temprano vamos a desear la mujer del prójimo. Una de las razones por las cuales no nos podemos librar del pecado es porque vemos la vida de los que están afuera de Cristo como si fuera mejor, sin entender que es pura apariencia, pero por dentro están muriendo. Lentamente están muriendo. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para reconciliarnos con Él, para que nosotros seamos vida en medio del desierto. Y qué bueno poder rescatar a la gente que amamos, familiares, amigos, qué bueno poderlo rescatar. Pero perdón, rescátate primero tú. Antes de querer salvar al mundo, sálvate tú. No pretendas ser el enfermero aún estando enfermo. Necesitas primero estar sano para poder sanar. Y el Espíritu Santo te quiere fortalecer en el transcurso de estas próximas semanas para que tus huesos espirituales se hagan fuertes y poder rescatar a muchos y poder ser punta de lanza y poder influenciar a otros. No tener miedo. Como profetas levantarnos, no importa la mesa en la que estemos y digamos, así dice el Señor. Y en el nombre de Jesús el ambiente va a cambiar. En el nombre de Jesús todo tiene que cambiar, todo tiene que girar en torno a Él. Y si el tema de conversación era otro, todo mundo va a prestar sus oídos para que tú hables y prediques. La gente va a querer escuchar el mensaje de salvación. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquí se levante una generación que abre su boca y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En las escuelas, en las universidades, en los trabajos, en las reuniones de negocios. No más religiosidad. Hombres y mujeres con convicción espiritual. Yo ando hoy con los ejemplos. Traje otro ejemplo. Cámaras, me voy a mover para allá. ¿Me ayudas, Emma? Dios. Tráeme el micrófono. Eso. Eres mi pedestal, que eso se llama pedestal. Eso. La base. Por ahí hay una chica que está enamorada de esa base. Uy. Viste, ya hice un daño. Bueno. Esto es lo que le pasa a algunos de ustedes. Esto es aceite y lo vamos a depositar aquí. Esto es agua. Y lo vamos a depositar aquí. Gracias, señor pedestal. Agua y aceite. Lo batimos fuertemente.
Y queremos que la naturaleza de Dios se mezcle con nuestros deseos personales. Y queremos que la naturaleza divina se mezcle con nuestra antigua forma de vivir y de pensar. Y decimos, bueno, sí, yo voy a empezar a ir a la iglesia, pero en estas áreas de mi vida yo no quiero que tú te metas. Sí, yo voy a empezar a ir a la iglesia, pero yo no voy a poner orden en mis finanzas. Yo no voy a poner orden en mi vida sentimental. Yo no voy a poner orden. Yo quiero de Dios lo que a mí me conviene. Yo quiero de Dios el llamado para ser sano. Yo quiero de Dios el llamado para ser millonario. Yo quiero de Dios el llamado para protección de mis hijos. Yo quiero de Dios lo que a mí me conviene. Intentamos mezclarnos, intentamos mantenernos unidos a las cosas que nos ataron y que nos estaban destruyendo. El Señor nos tira un salvavidas para que nosotros podamos ser salvos. Pero nosotros muchas veces en medio del mar estamos tirándolo y no queriéndolo agarrar. Esforzándonos nosotros mismos en intentar mantenernos a flote. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16. No formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si Eiley me acompaña, por favor. ¿Sabe una cosa? Me gusta el título que tiene este pasaje. Dice, no formen yunta con los incrédulos. Diga, alianza, pastor, alianza. Y habla de una alianza. Habla de caminar o de intentar caminar en el mismo espíritu. ¿Y cómo caminarán dos personas si un espíritu es gobernado por Cristo y otro es gobernado por el diablo? ¿Cómo? ¿Cómo? Las motivaciones y los deseos de unos serán contrarios a los deseos y a las motivaciones de otros. Mientras tú quieres ir a la reunión de amigas y a la vigilia, Él te quiere llevar para Space. Mientras tú quieres el domingo estar en la iglesia, la otra persona te quiere llevar a la playa nudista. Va a ir chequeando. Eso es natural, te va a decir, eso es todo bien. Y entonces estamos siempre en una guerra para mantenernos en la naturaleza de Dios o seguir viviendo en una naturaleza que nos ata y nos destruye. Y yo les digo esta mañana que no se conformen, que sean radicales, que entiendan el lugar de donde Dios los sacó o de donde Dios los quiere sacar y den ese paso al frente. Digan, de hoy en adelante con Cristo, de hoy en adelante con su Santo Espíritu. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer,
Yo no sé cómo tú vas a producir los cambios. No lo hago por interés de que mi matrimonio esté mejor, por interés de que mis finanzas estén mejor, por interés de ser sano, por interés de que mis hijos estén protegidos, por interés de vivir una larga vida. No lo hago por interés. Lo hago porque entiendo que necesito reconciliarme con Dios. Entiendo que en Cristo Él tomó mis iniquidades. Él se lleva el pecado. Entiendo que mi naturaleza es ser santo como Él es santo. Y no lo hago por nada de lo que me puedan ofrecer desde el púlpito. No lo hago por un interés personal. Lo hago genuinamente porque entiendo que mi naturaleza es ser una ovejita del prado del Señor. Y no quiero ser más una cabrita que anda sola saltando de un lugar para otro, haciendo y comiendo lo que quiere, sino que quiero comenzar a depender, quiero comenzar a escuchar, quiero comenzar a crecer, quiero comenzar a caminar. Porque el que es de Dios y nadie lo podrá apartar de Él. Te detendrá en el proceso. Te costará unos cuantos raspones y unos cuantos chichones. Pero el que fue señalado por Dios, este lo alcanzó para siempre. Y su misericordia se extiende sobre los que Él ha llamado. Mire, tarde que temprano, el agua va a ocupar su posición y el aceite va a ocupar su posición. Siendo dos líquidos, el agua estará abajo y el aceite estará arriba. ¿Va a ver? Yo ya comienzo a ver la parte de abajo clara. No importa cuánto tiempo te haya tomado. No importa. Este mensaje es para aquellos que entraron a la iglesia del Señor y se alejaron de ella porque el pastor les falló, porque un hermano les quedó debiendo plata y nunca pagó, porque se acostaron con la niña del coro, porque no se acostaron con la niña del coro, porque por todo hay excusas para alejarse de la iglesia. Este mensaje es un llamado profético a los que no se congregan. Este mensaje es un llamado profético a los que hacen parte de este redil. Y que el Espíritu Santo haga la obra en cada corazón y en cada vida. Y sean atraídos con lazos de amor los que pertenecen al redil de Cristo. Porque las tinieblas y la luz no pueden compartir. Porque las tinieblas y la luz no pueden hacer yunta. ¿Qué tienen en común Dios y Satanás? ¿Qué en común tiene la mentira y la verdad? Le voy a pedir que se coloque de pie. Si quiere, cierre sus ojos un momento. Ya casi nos vamos. Cierre sus ojitos, levante sus manos. Tenga un tiempo con el Señor. Permita que Él le muestre su pecado y su iniquidad. Permita sentir ese peso sobre usted para que pueda entregárselo entonces a Él. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozca hoy. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Y hoy está pasando esto en Arde. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame
y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la fuerza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada, arde, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Nos arrepentimos, Señor, del orgullo y de la rebelión. Nos arrepentimos hoy del orgullo de nuestro corazón. Nos arrepentimos hoy de la rebelión en nuestras vidas. Concédenos el don del arrepentimiento. Concédenos el don del arrepentimiento, el regalo del arrepentimiento, Señor. Y lo entregamos delante de ti, pues todo el pecado y toda la iniquidad está en la cruz del Calvario. Nos arrepentimos hoy. Arrepiéntase esta mañana, arrepiéntase genuinamente en su corazón, arrepiéntase, porque hay un Dios amoroso y perdonador que le quiere recibir tal como usted es, para purificarlo y para limpiarlo. Dígale: te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. Dígaselo ahí: te entrego mi corazón, te entrego mi corazón, Señor.